la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te darán. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo él te ceñirá, notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Yo camino por la senda del Señor, con fe iba creciendo, yo camino por la senda del Señor, creciendo en la fe, para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé, por fe iba creciendo, de trompetas el sonido escucharé, por fe escucharé, para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, de mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré, para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto, hermanos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Nos da mucho gusto poder estar aquí a través de estos medios. Les agradecemos que puedan acompañarnos. Les agradecemos, hermanos, que también pues compartan lo que es la publicación. En esta ocasión, hermanos, nos hemos propuesto mencionar algunos temitas que sin duda alguna van a ser de suma importancia y relevancia para cada uno de ustedes. Hermano Roberto, hermano, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanos. Una vez más contento, y igualmente que cada lunes mandamos un saludo fraternoso a nuestros hermanos que nos están acompañando. Matías. Buenas noches, hermanos, y estoy agradecido de volver a estar aquí en las sendas antiguas una vez más. Una vez más. Así es, hermanos, nos da mucho gusto y les animamos, hermanos, a que no se vayan, sino que permanezcan con nosotros para que podamos compartir más, hermanos, de estos temitas. Y les animamos también, hermanos, para que puedan compartir la publicación. Compártela, hermanos, compártelo. Si pertenece a uno o dos grupos, compártelo, hermanos, para que podamos llegar a las personas. Hágalo, por favor. Y enseguida vamos a comenzar, hermanos. Enseguida vamos a comenzar. Puede compartirlo a diestra y siniestra, no hay ningún problema, ¿sale? Vamos a tener un cantito más, hermanos, y enseguida hemos de comenzar nuestra clase del día de hoy. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí.
la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven. Muy bien, hermanos, vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo. Déjenme primeramente ver quiénes nos están acompañando a través de la caja de chat, hermanos. Déjenme darle la bienvenida a algunos hermanos que se reportan con su mensajito, ¿verdad? Están aquí, bueno, mi esposa, la hermana Mariana Vidal. Le agradecemos a Mari por su apoyo. Al hermano Alfredo Pérez, Dios le bendiga, hermano, de la Iglesia de Cristo en West End, acá en Knoxville, Tennessee. A la hermana Esther con sus hijos, también le mandamos muchos saludos, hermana. Saludos al hermano Pablo, la hermana ahí en Querétaro. Hermano Toño Vargas, también de la Iglesia de Cristo ahí en Querétaro. Hermano Jason Thompson, de la Iglesia de Cristo aquí en Rock Valley. Él es el predicador americano. Saludos al hermano Ismael Franco también, hasta León, Guanajuato. A la hermana Lupita García en la Iglesia de Cristo en Querétaro. La hermana Estela Rosales, de la iglesia en Zapopan, Balbuena, ¿verdad? En Balbuena, hermanos. Bernardo de Balbuena, allí en Zapopan, Jalisco. A la hermana Betty Méndez, de la Iglesia de Cristo en Flamingo, en Fort Worth. A la hermana Angélica Bautista también, ahí en la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México. ¿Y quién más está? El hermano Saúl. El hermano Saúl. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. A la hermana Mena, que es miembro de aquí de la iglesia, también le mandamos saludos. Vamos a anotar algunas oraciones, hermanos, algunas peticiones de oración que tenemos por aquí. Vamos a orar por algunas cosas. En ocasiones omitimos, hermanos, orar, pero sí deberíamos orar frecuentemente. Omitimos pedir por algunas cuestiones específicas, ¿verdad? Por la hermana Anita, González. ¿Quién más está? Nos dice por la situación que se vive, es en Culiacán, ¿verdad, hermano? Hermano Saúl. Por la situación de violencia, hermanos, que se vive. Nos dice también por la iglesia. ¿A quién más tenemos por aquí? Por la hermandad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué otra cosa? Por la operación del suegro de la hermana Angélica. Por la operación del... Ok,
Ya tenemos algunas, hermanos. Ya tenemos algunas. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pues le animamos, hermanos, para que siga compartiendo la publicación. Vamos a hacer la oración y posteriormente, hermanos, vamos a entrar a nuestra clase, ¿sí? Vamos a orar entonces. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a concentrarnos para que podamos hacer esta oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorioso Señor, te damos infinitas gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, Padre, porque a pesar de que hagamos el esfuerzo propio por mantenernos en el camino de santidad, en el camino correcto, sabemos, Padre Celestial, que no siempre lo hacemos. Aún con el esfuerzo que hacemos, Señor, comprendemos que fallamos, aun cuando no sea nuestra intención. Te pedimos, Padre Celestial, tu paciencia y tu misericordia, y que nos sigas ayudando, Señor, para que podamos seguir creciendo en la gracia y para que podamos seguir creciendo en madurez. En este día, Señor, rogamos la bendición por cada uno de tus hijos que nos reunimos a través de estos medios. De antemano, Padre, te rogamos la bendición por cada una de las iglesias que estamos representando en este momento. Te pedimos en especial, Señor, por la iglesia aquí en Rock Valley. Ayúdanos para que sigamos esforzándonos, Señor, por llegar a las personas para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Padre, también tu bendición por diferentes circunstancias. Entre ellas, Padre, te rogamos por la salud de nuestra hermana Anita González. Conoces tú quién es ella, Señor. Conoce las peticiones tantas y las oraciones tantas que se han estado haciendo en favor de nuestra hermana. Comprendemos, Señor eterno, que es tu voluntad, Padre, la que puede definir si ella recupera su salud o no. Sabemos, Señor eterno, que los milagros han cesado, pero confiamos plenamente, Padre Celestial, en que tu providencia puede ayudar. Tú puedes proveer la salud, Señor, a través de otros medios, no necesariamente de un milagro. Confiamos, Padre Celestial, que siempre lo que tú decidas para cada uno de nosotros, aun cuando nos duela, aun cuando no entendamos, sabemos, Señor, que es lo mejor. Te pedimos, pues, tu bendición por ellos, por nuestro hermano, por su esposo, Señor, también te rogamos tu bendición. Bendice a toda la familia, Padre, ayúdales para que ellos sigan creciendo y manteniéndose firmes. En este día también, Señor, te rogamos por la situación que se vive en Culiacán, para que tú veas, Padre eterno, que a nuestros hermanos, quienes invocan tu fe, puedan mantenerse sanos, a salvo. Y te rogamos, Padre, para que tu palabra y de alguna forma, Señor, tu temor pueda estar presentes en las personas, en los gobiernos, en todos aquellos, Señor, que están viviendo como si no hubiera una ley ante la cual somos responsables. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos en especial, que les des también prudencia y que les ayude, Señor, para mantenerse a salvos, porque sabemos, Padre, que ellos tienen que salir a trabajar y a más circunstancias. Ayúdales, Señor, cuídales, por favor. Te rogamos también por la salud, por la próxima operación del suegro de nuestra hermana Angélica. Ayúdale, Señor, sé con los médicos, sé con las medicinas también, y que él, Señor, pueda reflexionar en cuán importante es que se ponga a cuentas contigo. Padre eterno, bendícenos, por favor, ahora que tendremos nuestra clase. Bendice también, Señor bendito, aquellas necesidades que están en nuestras mentes y corazones. Te suplicamos, pues, tu bendición, Señor. Te lo rogamos con toda humildad, no porque lo merezcamos, Padre, sino porque lo suplicamos, lo pedimos a través del nombre santo y eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar. Apreciamos mucho, hermanos, que estén con nosotros. Apreciamos enormemente que tengan a bien el acompañarnos en esta ocasión, en esta nueva ocasión, hermanos, de las sendas antiguas. Hemos estado mencionando algunos temitas, hermanos, que en ocasiones sentimos o vemos cómo es que la gente en ocasiones se enfoca más en esas circunstancias, hermanos, que en lo que es la palabra de Dios. En ocasiones las personas respetan más lo que son la cultura, como fue el tema anterior, que la propia palabra de Dios, y eso no es así. Una cultura, hermanos, no es correcta
cuando empieza a oponerse a principios claros que la palabra de Dios ya nos ha dicho, ¿verdad? Entonces debemos de ser valientes y debemos de ser, hermanos, muy cuidadosos. En esta ocasión, hermanos, otra de las guías que las personas suelen tener es acerca de, hermanos, de lo que es la conciencia. La conciencia. Y este es un tema, hermanos, que en ocasiones no siempre tomamos en cuenta. En ocasiones los cristianos se nos olvida que debemos de cuidar nuestra conciencia, hermanos. Pero la conciencia, hermanos, es muy importante. Y vamos a ver, hermanos, cómo podemos trabajar con lo que es nuestra conciencia, para que de esa manera nosotros, hermanos, sepamos cómo podemos cuidarla y hasta qué punto podemos nosotros, hermanos, hasta qué punto podemos confiar. Mire, por definición, acerca de la conciencia. La conciencia, hermanos, es el poder innato de discernir lo que es bueno. Una conciencia permanente que da testimonio de la conducta del hombre. Aquí ponemos, hermanos, una definición de un léxico. Déjenme hacer un breve paréntesis. Mire, en ocasiones cuando hablamos, hermanos, de algunas definiciones, podríamos cometer el error, en ocasiones, de ver un diccionario secular, ver al pequeño Larousse o ver otros diccionarios, hermanos. Pero realmente los conceptos bíblicos tenemos que explicarlos a la luz de lo bíblico, ¿sí? Pensar en lo que significaba para la audiencia que recibió este concepto o estos mandamientos, ¿sí? Tenemos que hacerlo, hermanos, en ese concepto, en ese contexto. Entonces, sería vano que nosotros fuéramos a un diccionario secular cuando estamos hablando de cosas bíblicas. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Déjeme mencionarle algunas definiciones más. Algunos dicen acerca de la conciencia, es esa pequeña vocecita de alarma, esa pequeña vocecita que nos está susurrando, ¿verdad?, en nuestras mentes o en nuestros oídos, de que algo es correcto o de que posiblemente algo que estamos haciendo o que estamos a punto de realizar no es correcto. Frecuentemente lo hemos visto y por eso pusimos estas imágenes, hermanos, de un diablito y de un angelito, ¿verdad? Cómo es que en las caricaturas principalmente o en alguna película, hermanos, podríamos ver cómo es que la persona cuando está pensando acerca de tomar una decisión que no sabe si es correcto o no es correcto, aparece el diablito de un lado y le dice, hazlo. Y le empieza a decir por qué debería hacerlo. Y de repente aparece el angelito del otro lado y le dice, no lo hagas. No sé, piensa esta escena, hey, véngate de la persona. Aparece el diablito diciéndole eso, ¿eh? Y aparece el angelito, no te vengues, mejor demuéstrale amor. Y empieza ese estira y afloja, hermanos, en nuestra conciencia. Eso de querer hacer lo correcto o de querer hacer lo que queremos. En ocasiones lo que queremos no siempre es lo correcto. Entonces, eso es, hermanos, a grandes rasgos, ¿verdad? Podríamos entender eso. Otros definen, hermanos, a la conciencia como un sensor, ¿sí? Un sensor de alarma que se enciende cuando estamos a punto de tomar una decisión principalmente moral o de índole moral. Como cuando se prende ese sensor en el carro, hermano Roberto, se prende y algo tienes que hacer, algo tienes que ponerle atención. Entonces, cuando se nos enciende ese sensor, póngale mucho cuidado, porque estamos a punto de tomar una decisión que puede hacer que nosotros nos opongamos a la voluntad de Dios. Entonces, una definición un poco más sencilla es, la conciencia es al hombre lo que la caja negra a los aviones, que por cierto, no es una caja negra, hermano Roberto. Se le llama caja negra, pero la caja negra es anaranjada. Es anaranjada. Entonces, cuando sucede algún accidente de algún avión, se cae o algo, alguna complicación que tiene, lo que hacen es ir y revisar esa caja porque ahí se está registrando todo en esa caja. Entonces, cuando lleguemos al día del juicio, hermano, esa caja la van a abrir también, que es nuestra conciencia. Todo lo que hemos hecho, correcto o incorrecto, aquí está. Principalmente lo que es incorrecto. Así de sencillo. Entonces,
deberíamos de tener mucho cuidado, deberíamos de ponerle mucha atención a nuestra conciencia, ¿sale? Entonces, esto es muy importante que lo veamos de esa manera. No sé cuál definición se le haya quedado, pero si se le quedó alguna, a ver, como a manera de prueba, pónganosla por aquí en un mensajito, la definición que se le quedó. No sé si quieras comentar algo aquí, hermano, o pasamos al siguiente punto. Sí, pasar al siguiente punto, hermano. Ok. Adelante, hermano. Sí, y este tema es importante porque generalmente lo pasamos por alto y es una de las cosas que las personas han escuchado más y se han alejado principalmente de lo que Dios manda acerca, lo que Dios enseña, mejor dicho, acerca de este tema de la conciencia. Y generalmente nos dejamos llevar por esa perspectiva que el mundo enseña, que el mundo muestra. Y podremos decir que simplemente la conciencia siempre es correcta a lo que generalmente escuchamos. Y una de las cosas importantes es que, bien has mencionado, es la que cada hombre, sin excepción alguna, cada hombre va a tener una conciencia. Es algo verdadero, es algo existente, no es algo que haya creado la imaginación del hombre, sino que realmente todos vamos a tener esa perspectiva de la conciencia. Y como mencionabas, como el ejemplo del sensor, como el ejemplo de aquellos dos puntos de vista de lo bueno y de lo malo que nos están indicando qué hacer, qué va a ser lo que vamos a tomar como decisión, bueno, se activa como ese sensor que nos va a mostrar en todo lo relacionado con la moral, que es lo bueno y lo malo. Ese sensor va a estar prendido, va a estar en sentido de alerta para saber en qué va a causar sobre nosotros cualquier decisión que vayamos a tomar. Entonces, es algo que vamos a tener como seres humanos, todos sin excepción alguna, y de la misma manera va a ser algo que nos va a identificar, a diferencia de la creación del hombre, antes de nosotros como humanos, a los animales. Los animales van a actuar conforme a su naturaleza, van a actuar de una manera que es diferente al hombre, no van a razonar, van a ser sentidos irracionales que bajo a su naturaleza ellos van a actuar. Ellos, si asesinan a alguien, no va a causar el remordimiento que un hombre, la conciencia va a provocar. Entonces, es algo que nos va a ayudar. Es como una de las definiciones que mencionabas, es aquello que conocemos como lo que va a atestiguar de la conducta humana, de la conducta del hombre. Todo lo que vamos a hacer, sea bueno o sea malo, ahí va a estar presente sobre nosotros la conciencia. Y la conciencia va a ser dependiente a lo que hemos agregado a esa caja negra, como le llamabas, pero es a nuestro corazón. ¿Cómo la estamos alimentando? ¿Cómo la estamos construyendo? ¿Qué le estamos brindando a esa caja negra que es nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón para poder tomar algo correcto? Obviamente vamos a poder utilizar unos ejemplos bíblicos. ¿Cómo nos podrías mencionar, hermano, acerca del apóstol Pablo, que es lo siguiente? Así es, hermano. Algo bien interesante, hermano, antes de pasar a la siguiente diapositiva, algo bien interesante, y digo, no estamos hablando de este tema, pero hablando de lo que es la evolución, lo que es el inciso D, hermano. Bien interesante cómo es de que eso, lo que es la conciencia, pues alguien la puso allí. Cada ser humano tiene una conciencia. La pusieron allí y en consecuencia, bueno, eso es lo que nos diferencia de a los animales, hermano. Eso nos diferencia. Porque los animales, cuando el león se come al antílope, a la mamá de los antílopes bebés, no siente remordimiento, hermano. No es así. O cuando se come al antílope bebé, no siente remordimiento. No. Y cómo es de que si nosotros hacemos algo y decimos, híjole, como que no debía hacerlo, ¿eh? Y andamos con eso. Entonces,
esto es evidencia de que nosotros no venimos de la evolución, tenemos una conciencia y eso es bien importante que nosotros aprendamos a diferenciarla y a valorarla, hermano. Es muy, muy importante. Miren, algo más, hermanos. En primer lugar, déjenos de hablar con usted acerca de cómo es que si nosotros realmente podemos depender de nuestra conciencia para saber qué es correcto y qué no. Recuerdo algo hace tiempo, hermanos. Decía alguien, decía un hermano, el hermano Obed, cuando le hacíamos alguna pregunta, y decía sí y no. Y pareciera que es un tanto contradictorio, que encierra una contradicción lógica, pero realmente no lo es por el factor tiempo. Miren, hablando de este punto, podemos depender de nuestra conciencia para saber qué es correcto y qué es incorrecto. Me ha tocado, hermanos, me ha tocado que en ocasiones le llamamos malo a lo que no es malo y le llamamos bueno a lo que no es bueno. Lo que dice Isaías en el 5:20. Le llaman bueno a lo que no es bueno. Pero tenemos nosotros la primera responsabilidad, aprender qué es lo que es malo. Vamos a poner, hermanos, amigos que nos acompañan, vamos a poner este ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Dice en Hechos 23:1, ¿cómo dice en la versión, en esta, Matías, en la Reina Valera? Matías tiene un Nuevo Testamento de 4 versiones. Lo estamos usando ahorita. ¿Cómo dice? En la Reina Valera 60. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ok, noten ustedes, hermanos, cómo es de que el apóstol Pablo mira a la audiencia que lo está juzgando y les dice, hermano, les dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta versión que tenemos aquí, hermanos, es la Biblia de las Américas. Dice Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia. Me gusta el énfasis que hace la versión de las Américas porque dice perfectamente limpia, perfectamente limpia. Entonces, el pensamiento o el juicio de nosotros es rápidamente, ¿en serio, Pablo? ¿Has vivido con una conciencia limpia? Y no solamente limpia, dice la versión de las Américas, perfectamente limpia. ¿Has vivido así? Porque nosotros recordamos rápidamente, hermanos, lo que Pablo había hecho, ¿verdad? ¿Cómo es de que Pablo había hecho muchas cosas? Es más, si nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo es posible que Pablo, habiendo hecho lo que había hecho, que mataba a los hermanos y los arrastraba y los entregaba en cárceles, cómo es posible que diga que tiene una conciencia perfectamente limpia? Es más, hermanos, quizás muchos preguntemos de eso. Y la cuestión es que sí, hermanos, sí era cierto, porque mire, en Hechos 26, 9 al 10, Pablo dice, yo ciertamente, es el 9, yo ciertamente había creído mi deber. Yo había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que Pablo, hermanos, había pensado. Pablo había pensado que su razón de estar aquí en la tierra, hermanos, era hacerle daño al nombre de Jesús. Es decir, hacerle daño a los cristianos. Como en Hechos capítulo 9, los primeros versículos, dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. Y también menciona, hermanos, en el 5, cómo es que, bueno, él perseguía a los cristianos y es cuando el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pero Saulo, hermanos, Saulo, lo que realmente había llegado a la conclusión es de que cuando él perseguía a las personas, a los cristianos, él pensaba, él estaba cumpliendo lo que dice Juan 16:2, el Señor Jesús, que dice que cualquiera que los matara llegaría a pensar que pues estaba realmente sirviendo a Dios, ¿verdad? Al matar a esta persona realmente estoy agradando a Dios. Al matar a esta persona que predica ese evangelio, estoy haciendo algo bueno.
Es lo que el Señor Jesús dijo. Y eso, hermanos, se cumple en el apóstol Pablo. Que Pablo tenía el pensamiento de que eso era lo bueno. Es por eso, hermanos. Es por eso que cuando Pablo dice, he vivido de acuerdo a una conciencia limpia, él mismo, hermanos, está diciendo que lo que había hecho es porque él pensaba que era lo bueno. Eso es lo interesante. Él pensaba que era lo bueno. ¿Cómo ves, hermano? De hecho, Pablo, Lucas describe en 3 ocasiones la conversión del apóstol Pablo, y en esas 3 ocasiones menciona todas las grandes cosas que hacía en contra de aquellos que se conocían como los del camino, aquellos que querían buscar hacer la voluntad del Señor, y él sin piedad alguna, él arrasaba sin importar si fueran no solamente hombres, sino también hasta mujeres y a niños. En el capítulo 7, al finalizar el capítulo del libro de los Hechos, encontramos cómo él arrasaba con mujeres, con niños y los arrastraba. Y él, en el contexto, miramos que tenía las ropas de Esteban con sangre, y él daba el voto de que lo asesinaran. Y no solamente Esteban, no solamente en esa persecución que él precisamente inició, sino a muchos cristianos, él daba el voto de que irlos a buscar para asesinarlos. Y entonces, como lo acabas de mencionar, él lo hacía con limpia conciencia, con buena conciencia, porque él a lo que estaba depositando en esa caja que habíamos mencionado al principio, lo que estaba administrando de la palabra de nuestro Dios, él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, y se lo relata en este pasaje que acabas de mostrar a Timoteo. Él lo hacía por ignorancia. Dice, yo era incrédulo, yo estaba en incredulidad, por lo tanto él no era, su conciencia no lo acusaba, porque él verdaderamente lo hacía con sinceridad, como muchos religiosos están haciendo y siguiendo la falsedad, lo hacen sinceramente porque no conocen la verdad. Entonces, la conciencia no siempre va a ser lo correcto, no siempre nos va a indicar lo que es bueno. Entonces, necesitamos en nosotros procurar verdaderamente no guiarnos por nuestra conciencia, sino guiarnos por la palabra de nuestro Dios. El tener una conciencia tranquila, una conciencia buena, nos va a librar simplemente de mis pensamientos, pero no me va a librar de los pensamientos de nuestro Dios, porque Él es el que indica la verdad y Él es un Dios justo. Por lo tanto, cuando seamos juzgados, va a ser conforme a su justicia, no conforme a mi conciencia, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. En 1 Corintios, capítulo número 4 y versículo número 4, ahí podemos encontrar que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, dice, de nada me acusa mi conciencia. Él estaba limpio de su conciencia, a pesar de las grandes cosas que hizo en contra de los cristianos, a pesar de quitar vidas, a pesar de que él mandaba soldados para que quitaran vidas a nuestros hermanos del primer siglo, él dice, de nada le causaba la conciencia. Pero, dice, no soy justificado por eso, por mi conciencia, pues quien me va a juzgar, quien que me juzga, es el Señor. Y en aquel momento, en el día del juicio, no vamos a ser juzgados conforme lo que hemos administrado en nuestra conciencia. Si puede ser limpia a nuestra perspectiva, ok, pero ante la perspectiva de Dios, Él será el juez, el Señor Jesús. Así es, hermano. Oiga, hermano, y el caso del apóstol Pablo, hermano, es uno que, como él mismo lo menciona en la primera carta a los Corintios, en la primera carta a Timoteo, del 1:12 en adelante, cómo es que él dice en el versículo 15, que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo estaba completamente consciente de los tantos pecados que él había cometido. Y a pesar de eso, a pesar de que su conciencia
no lo recriminaba de que había hecho cosas en contra de ella, nunca lastimó su conciencia. A pesar de ello, el apóstol Pablo se encontró siendo una persona que era transgresor, blasfemo. Entonces, esos son pecados, pero mi conciencia no me redarguye, Señor. Sí, pero eres este pecador, eres un blasfemo, eres un perseguidor, eres un homicida. Pero mi conciencia no me redarguye. Sí, pero eso eres. Entonces, es muy importante que nosotros, hermanos, comprendamos de que sí podemos nosotros tener una conciencia perfectamente tranquila y a pesar de todo eso, ser personas que no agrademos a Dios. Entonces, hay mucha gente, lo que lo comentaste, hermano, cómo es de que hay mucha gente que llega a practicar cosas, a enseñar cosas. Vaya, mucha gente que se encuentra en denominaciones, iglesias y tantas, ¿verdad? Es cierto que hay muchas personas que están siendo honestas al estar allí, pero lamentablemente no están sopesando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es allí donde entra, hermanos. Sí podemos confiar en nuestra conciencia, sí podemos, pero no podemos confiar en ella cuando no le hemos enseñado la palabra de Dios. Si no le hemos enseñado lo que la palabra de Dios dice, entonces no podemos confiar en ella. Necesitamos enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Hace unos días platicábamos en una clase y mencionábamos cómo es de que pues el consumir sangre, hermano, comer sangre, el tomar la sangre como alimento, pues es algo pecaminoso. ¿Eh? Lo dice la palabra de Dios, se estipula en Hechos en el capítulo 15. Y pues ya en pláticas mencionábamos cómo es de que en algún tiempo pues lo hacíamos. ¿Era pecado? Sí, sí era pecado. ¿Nuestra conciencia nos redarguía? No, pero era pecado. ¿Era un pecado en ignorancia? Sí, pero era pecado. Entonces, ahora que ya recibimos el conocimiento, si comemos ese tipo de alimento que realmente no es permitido para el cristiano, si lo comiéramos, lo que le llaman la moronga, ¿eh? O la morcilla o la rellena, no sé, son diferentes nombres que se les da. Bueno, si lo comemos, bueno, puesto que ya pusimos en nuestra mente lo que es la voluntad de Dios, al hacerlo, entonces estamos quebrantando nuestra conciencia. Estamos lastimando nuestra conciencia. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos poner la ley de Dios en nuestras mentes para que ella nos ayude, hermanos? Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, para los adultos, dice en esta versión, los cuales por la práctica, a ver, busca eso, Matías, en la Reina Valera. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo dice Matías en la Reina Valera? Es el 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, gracias, hijo. Ahí dice para los que por el uso, es decir, usan sus sentidos, no los tienen sin uso, no, los están practicando, los cuales por la práctica una persona llega a ser adulta, madura, llega a ser perfecta. Más adelante vamos a hablar de eso, hermanos, en otra clase, de cómo es de que en ocasiones dicen, es que no hay perfectos. La Biblia dice que sí. Y debemos de ser perfectos, ¿eh? Porque la palabra perfecto se refiere a adulto, no se refiere a ser infalibles. Nunca dice eso. Solo que la gente pues no lee la Biblia y no está discerniendo. ¿Eh? Por la práctica tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? La capacidad de juzgar, porque la palabra discernir, hermanos, se refiere a hacer juicios. Es que esto es correcto y esto no es correcto. Entonces, ¿qué tengo que escoger? Eso que se hace no está bien. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo hago aunque no esté bien o no lo hago? Mejor no lo hago. Ok, empezamos a ejercitarnos en diferenciar lo que es el bien y el mal. Entonces, en ocasiones la gente dice, es que es sentido común. No, hermanos, no nos guiamos por sentido común. Así como no nos podemos guiar por la conciencia sin el conocimiento de la verdad. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios que ya pusimos en nuestra conciencia. Y es por eso, hermanos, muy, muy importante
que aprendamos a poner la ley de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Adelante, hermano. Sí, hermano, de hecho, esta práctica en cuanto al discernimiento del bien y del mal que vamos a tener es una de las cosas básicas que practicamos en la enseñanza del Evangelio. No podemos enseñarle a alguna persona que es pecadora si no le enseñamos la fe bíblica, la fe verdadera. Por eso se llama bíblica, porque es de la Biblia, de la palabra de Dios, y no proviene de algo externo, sino que la fe es la que me va a mostrar, o a la persona, o al que se le está evangelizando, es la que le va a mostrar, estás en pecado. Por eso necesitas oír el evangelio, por eso necesitas al Señor, el conocerlo, el aceptarlo, el obedecerlo. Y es cuando se muestra el evangelio y que, como en el estudio de la palabra, nos da a entender, realmente estoy en pecado. Pero posiblemente antes del estudio esa persona no había algo que lo acusara en su conciencia. Pero a través de la escritura entendemos de que todos hemos pecado y que por tanto estamos muertos espiritualmente, estamos destituidos de la gloria de Dios, y entendemos a través del alimento espiritual, de la fe verdadera, de que realmente ahora mi conciencia sí me está acusando, porque ahora Dios a través de su palabra me está alimentando ese chip que me ha puesto, que es la conciencia, para ahora que sí empiece a trabajar de acuerdo a su palabra, a su voluntad. De lo contrario, nunca me va a acusar, como estos hombres que no fueron acusados correctamente porque no siguieron el camino de los malos, no se sentaron, dice, en silla de escarnecedores, sino que ellos estaban en su delicia, en su deleite, en su manjar, dice, la palabra de Dios, la ley de Jehová, y es en la cual, dice, se están alimentando, se están edificando, porque dice, de día y de noche están meditando de ella, y ella es la que me va a mostrar cuando estoy acusado de pecado o cuando verdaderamente estoy siguiendo la verdad de nuestro Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a verdaderamente, no mi conciencia en sí, sino que mi conciencia está trabajando correctamente porque la estoy alimentando correctamente. Y es lo que cada uno de nosotros deberíamos de analizar. Por eso la insistencia en las escrituras, escudriñar constantemente, día tras día, seguir los pasos de los de nuestros hermanos de Berea, Hechos capítulo número 17, en los cuales ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si era así y ver en qué situación yo me encuentro delante de Dios. En Santiago capítulo número 1, que hace la semejanza de la palabra de Dios con un espejo y que me va a reflejar en qué condición me encuentro. Por lo tanto, la conciencia también, puede ser algo extraño, sonar algo extraño, pero la conciencia también puede ser lastimada. Adelante. Realmente, hermano, de lo que mencionabas, ese es el por qué nos reunimos. Es uno de los porqués, porque queremos ponerle información a nuestra mente para que ella nos ayude a llegar al cielo. Queremos ponerle información a nuestra mente para que ella se desempolve, se le quiten las telarañas. Queremos quitarle las cosas malas o negativas, los conceptos equivocados, para que nosotros podamos llegar al cielo. Hace poco, hermano, antes de pasar a este punto, hace poco comentaba, publicaba por ahí una, no sé si fue historia o reflexión, no sé, pero mencionaba cómo es de que una persona, un inglés, miró que había un hombre, un africano, es morenito, y vio que estaba leyendo la Biblia este hombre y le dijo, ¿qué lees? Le dijo que él, estoy leyendo la Biblia. Dijo, ese libro en mi país es obsoleto, o sea, no sirve. Y dijo, este libro en mi país no es obsoleto, es muy válido. Si así fuera, tú ya estuvieras en una olla, en aquella olla que está allá. Sí, porque él había sido caníbal, hermano. Entonces, a causa de que había sido caníbal, pero porque estaba leyendo la palabra de Dios, ahora había aprendido que tenía que respetar a las personas, que no podía matarlas. Entonces,
Es nuestra conciencia la que tiene que ser enseñada para que ella nos ayude a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, nuestra conciencia puede ser lastimada. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros hacemos algo que ya nos está diciendo que no deberíamos hacer. A pesar de todo eso, por una u otra razón lo hacemos. El caso que tenemos aquí del apóstol Pedro, ¿cómo es de que cuando negó al Señor Jesús, cantó el gallo, recordó las palabras del Señor Jesús y dice que sale fuera, se sale de ahí de donde estaba con la gente y llora? ¿Por qué llora? Su conciencia le estaba diciendo: Pedro, le fallaste. Fallaste, Pedro, eso no estaba bien. No podríamos decir, hermano, que aunque la palabra conciencia no está en este caso tal cual, no podríamos decir que Pedro no estaba siendo redarguido por su conciencia. Por supuesto que lo fue. Entonces, sí debemos de aprender, hermanos, de que nuestra conciencia nos va a decir: esto lo hiciste mal. Y la conciencia es un juez que no se soborna, hermano. Nos dice: te equivocaste y tienes que arrepentirte. Y, hermano, pues la conciencia puede ser cauterizada. Sí, siguiendo el punto anterior, hermano, me encanta este punto de que realmente puede ser lastimada, porque precisamente eso es lo que causa la palabra de Dios. La palabra de Dios la pone las escrituras como una espada, con algo que tiene el objetivo de cortar, de penetrar, y eso es lo que va a causar en nosotros. Cuando realmente alimentamos nuestra conciencia con la palabra de nuestro Dios, cuando ahora nosotros somos causa de pecado, primera de Juan capítulo 3, versículo número 4, y somos los infractores de la ley de nuestro Dios, es donde va a trabajar nuestra conciencia y nos va a redarguir a lo que pasó a aquellos como 3,000 personas, dice, se compugieron de corazón, se hirieron en su corazón, porque ahora realmente entendieron, somos los causantes de la muerte de Jesús, del Señor. Entonces, eso es lo que va a provocar. Y de esta misma manera, aunque nuestra conciencia puede ser lastimada, igualmente va a haber en algunas personas que ya no les va a causar nada, que es este punto número 4, de que va a ser cauterizada. Y la pregunta sería, si puede ser lastimada, y hemos visto cómo, la pregunta sería, ¿en qué momento llega a perder ese efecto de la conciencia hasta el punto de ser cauterizada, neutra, ya prácticamente muerta? Bueno, esto va a ser causante cuando nosotros no la estamos ejercitando, como en el punto anterior que estábamos viendo, sino que la pasamos por alto. Toda la información que nuestra conciencia nos está diciendo: Roberto, eso que hiciste está mal. Pero Roberto lo vuelve a hacer una segunda vez, lo vuelve a hacer una tercera vez, y ya deja por alto lo que la conciencia le esté diciendo. Puede llegar algún momento que esa conciencia ya no le va a decir, ya no le va a estar redarguyendo, sino que simplemente va a ser algo normal. Este pasaje que encontramos en la carta a los Efesios 17 al 20 lo dice claramente. Él tiene el entendimiento, su raciocinio dice, está entenebrecido, ya está oculto, ya está en tinieblas, ya no está trabajando, dice, y la vida de Dios, de ellos, está ajeno a las cosas de Dios, a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos existe. Como no está alimentando su conciencia con la verdad, con lo que Dios nos está mostrando que es bueno y que es malo, simplemente ya no le remuerde, ya no está trabajando para que cause que le hiera, le corte, sino que simplemente está viviendo en una vida normalizada en las cosas del pecado. Esta es la causa, hermano, por la que en ocasiones, mira, en ocasiones vemos a personas que son buenas personas. Vemos a muchos hermanos, nosotros mismos, hermano, podemos descuidarnos y caer en pecados que si nosotros decimos, híjole, pero ¿cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo fue posible que yo haya sido capaz de cometer semejante pecado? Digo, si reflexionamos, posiblemente, digo, haciendo alusión a lo que es el joven, el hijo pródigo,
¿Cómo fue que llegó hasta ese punto? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros lleguemos a ser capaces de cometer pecados que son aberrantes, son terribles? ¿Cómo es posible? Sí es posible. ¿Cómo? Haciéndolo una vez. ¿Nos da miedo? ¿Nos tortura el pensamiento de que nos van a descubrir? Pero nos damos cuenta de que no pasó. No sucedió. Nadie lo supo. Ok. Una segunda vez. Una tercera vez. Cuarta vez. Hasta que se vuelve una total práctica para nosotros. Y sí, bueno, antes sí me daba miedo. Antes sí me daba miedo robar, pero ahorita ya tengo experiencia. Ya lo sé. Ya sé cómo se hace. Y sí, me da un poquito de miedo, pero ya me cuido. Ya sé tomar mis precauciones. Y lo hacemos de una forma tan común, tan normal. Y eso, hermano, no es solamente con un pecado, sino con todos. Haciendo recordatorio a lo que es el hurto, está el caso de Judas. Cómo Judas hurtaba de la bolsa. Y bueno, el pecado fue creciendo. Y eso es algo, hermano, que nos puede pasar no solamente a Judas, me puede pasar a mí, a usted también le puede pasar. Entonces, cuidémonos, porque así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primero los Corintios 10:2. Entonces, note cómo es que dice en la versión internacional. ¿Cómo dice el 4:19, Matías? Léenos esto, hijo. Dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Fíjese, hermano, cómo es posible que estas personas, dice, pierden toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, no se llenan, no se sacian, no se satisfacen de cometer toda clase de actos indecentes. Hace tiempo escuchaba un programa ahí de televisión y le decían a una señora que ella era una señora indecente, que andaba con uno y con otro y con pues con el marido ahí, hasta que ella dijo, pues sí, ¿y qué? Al principio lo negaba, pero ya después dijo, pues sí, ¿y qué? Y ese es el problema, hermanos. La conciencia se cauteriza. La conciencia, por supuesto, que puede ser cauterizada. Nosotros nos vamos a sorprender en el tipo de personas que nos convertimos, hermanos. Cuando nuestra conciencia va cambiando, vamos a llegar a cosas terribles. Hay veces, hermano, que decimos, híjole, pero ¿cómo fue que esa persona llegó a ser así? No era así, pero ¿cómo se convirtió en algo así? Sí, cambió porque su conciencia fue lastimada. Siguió siendo lastimada al punto de que se cauterizó. Ya no siente, que es lo que realmente la palabra cauterizar quiere decir. Ya no siente, ya se hizo insensible. Ya no le acusa. Pues vamos un poquito ajustados de tiempo, hermano. Ya te toca Sí, es preocupante, hermano, cuando llegamos a un punto así. Y este punto de la conciencia cauterizada no es exclusivo para los que están en el mundo, sino también para aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros nos descuidamos y permitimos que el pecado ingrese a nuestro corazón, muy similar a Hechos capítulo número 5, esa familia no le importó mentir a los apóstoles y él directamente dice, estás mintiendo a Dios, estás mintiendo al Espíritu Santo, no les importó. Eso puede causar a cualquier cristiano. Por eso necesitamos cada uno de nosotros estar cuidándonos, que la palabra siga trabajando efectivamente en nosotros y que nos remuerda en aquel momento que caemos a mirar, como lo hizo David, a Betsabé. Obviamente ahorita no va a ser literalmente ver a Betsabé, pero ver al pecado, la seducción, y que trabaje nosotros la conciencia de la manera correcta, conforme Dios nos dice. Entonces, esta conciencia, las escrituras nos muestran que puede ser cauterizada, pero igualmente la pregunta sería siguiente, entonces, ¿cómo hacer que esta conciencia esté trabajando de una manera saludable, de una manera sana?
Bueno, aquí podemos encontrar algunos consejos. Obviamente podríamos extendernos un poco más, pero debido al tiempo, algo concreto es simplemente acercándonos a Dios y a su voluntad, apegándonos, estando arraigados en la verdad, a nuestro Señor Jesucristo y no soltarnos de ella. Que la sana doctrina esté en nuestros corazones y que nuestra conciencia se esté aferrando a ella para que de esta manera pueda ser saludable y no sea contaminada. Nuestra conciencia va a estar trabajando dependiendo a lo que nosotros la estemos edificando. Y utilizamos en esta ocasión uno de los versículos que podría decir a Matías que nos puedes ayudar a buscarlo, Tito 3:9, en la cual le está brindando un consejo ahí el apóstol Pablo a este joven. Tito 3:9 le está brindando un consejo en la cual debería de huir, de ahuyentar, y que su conciencia no esté siendo edificada, alimentada con estas cosas que van a brindarle contaminación en vez de algo sano. Adelante, Matías. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Gracias. Entonces miramos ahí, la forma que concluye ahí, dice, no va a valer la pena, es vano. En otro sentido, son huecos, no va a tener un valor delante de Dios. Si nosotros permitimos que ingrese eso a nuestra conciencia, a nuestro interior, simplemente cualquier cosa, aunque nuestra conciencia no nos redarguya, delante de Dios, si vamos a ser acusados. Adelante, hermano. Sí, hermano, necesitamos, hermano, apegarnos a lo que es la voluntad de Dios, solamente así. Dice en 1 Timoteo 1:19 cómo es que algunas personas abandonaron la buena conciencia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En ocasiones llegamos a pensar, hermano, que porque alguna persona tenga conocimiento, eso ya es suficiente. Y la realidad es que no, hermano. Tener conocimiento implica que nuestra conciencia debe ser mejor todavía, debe ser más pulida, más ágil, más brillante en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Pero sucede que en ocasiones no ejercitamos la conciencia. Va a dispar el conocimiento y la conciencia. Entonces, cuando un cristiano sacrifica la buena conciencia, va a naufragar en cuanto a las cosas de Dios. De allí la importancia. No sé, se me ocurre pensar en que alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no fuiste, hermano, a la reunión? No, pues en lugar de decirle que no quise ir, le voy a decir, es que me sentía enfermo. Ok. Posiblemente la persona piense que se salió con la suya. Pero ¿cómo es de que le está haciendo daño a su conciencia? Al rato se le va a hacer más fácil mentir y más fácil y más fácil y más fácil. Así de simple. Y al poco tiempo se le va a hacer fácil estar en cualquier iglesia, enseñe o no enseñe lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Y ese es un problema, hermano, que hemos estado mirando por mucho tiempo y en muchos lugares. Hay mucho más que podemos decir, hermanos. Mucho, mucho más. Pero déjeme decirle cómo es que si nuestras conciencias nos lastiman, deberíamos hacer un cambio. Si hay alguien que dice, bueno, sí, mi conciencia sí me dice de cosas malas que he hecho. Bueno, ¿por qué no se arrepiente? Aquí en Hechos capítulo 2 y versículo 37, se menciona cómo es que Pedro estuvo predicando con ellos y en el 37 dice que al oír esto, se compungieron. La palabra compungir no es una palabra que usemos en una conversación, ¿verdad? No le digo a Matías, es que estoy compungido, Matías. Es una palabra que en ocasiones es muy desconocida, pero la palabra compungir es catanuzo. Allí aparece catanuzo. Y esa palabra, hermanos, quiere decir ser picados en el corazón, ser perforados en el corazón. ¿Qué es lo que perforó Pedro con la palabra de Dios? Sus corazones, realmente era su conciencia. Hey, sí es cierto, tú hiciste esto. Tú eres culpable de esto.
Y entonces es cuando ellos dijeron a Pedro y a los demás, varones, hermanos, ¿qué podemos hacer? Sí es cierto lo que hicimos. ¿Qué podemos hacer? Si usted se pregunta, bueno, y después de tantos pecados que he hecho, ¿qué puedo hacer? Muy buena pregunta. Y la respuesta es Hechos 2:38. Arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para recibir y recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que se les dijo. Entonces, sí necesitamos, hermanos, amigos, comprender que no debemos permitir que nuestra conciencia se siga lastimando. Un breve resumen, nuestra conciencia primeramente tiene que aprender la palabra de Dios para que aprendamos lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios es la única que dice qué es bueno y qué es malo. No mi conciencia. Le tengo que enseñar a mi conciencia. Una vez que ya le enseñé, necesito vivir de acuerdo a eso. Practicarlo hasta que Dios me llame a cuentas. Solamente así mi conciencia puede ayudarme. Cuando lleguemos al día del juicio, esa caja negra de cada uno de nosotros va a ser abierta. Y Dios va a decir, mira, mi evangelio decía esto y tú sabías que tenías que hacerlo. Entonces, no va a haber excusas. Hermano. Termino con las palabras del apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 3, 20 y 21, que menciona, dice, si nuestro corazón nos reprende, si mayor que nuestro corazón es Dios, mayor que nuestro corazón. Si nuestra conciencia nos puede ser limpia, mejor asegurémonos que dice Dios de nosotros. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y Él es el que nos va a juzgar. Por tanto, confiemos en la voluntad de Dios, que nuestra conciencia esté siendo trabajada por su voluntad, por su palabra. Y de esa misma manera, guiémonos por Él, por el Espíritu. ¿Cómo nos vamos a guiar por el Espíritu? No de una manera sobrenatural, sino por lo que nos está alimentando en su palabra. Tanto. Así es, hermanos. Hermanos, pues gracias por habernos acompañado. Les seguimos animando para que comparta la publicación. Estamos seguros, hermanos, que alguien podrá ayudarle. Pues nos despedimos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Sigan esforzándose. Sigamos manteniendo nuestra conciencia lo más limpia posible para que ella nos pueda ayudar, hermanos, a entrar al cielo. Enseñémosle lo que dice la palabra primero y después permitamos que ella nos ayude. Hermanos, gracias por su compañía. Matías. Gracias, hermanos, por estar en esta vida de las sendas antiguas. Que Dios los bendiga a todos. Y si Dios quiera, vean el siguiente video de las sendas antiguas. Amén. Hermano. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo en el Señor y nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite. Sigan compartiendo, hermanos. Les amamos en el Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Yo camino por la senda del Señor, creciendo en la fe, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé.